listo para pasar. Sí, cuando usted diga. Está bien. Ya tengo. Micrófono. Sí. Bien, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Como siempre decimos, es que es bueno estar aquí congregados en el nombre del Señor y cantándole. No quería dejar de cantarle al Señor, ¿verdad? Porque es bueno alabarle, cantarle, se siente bien. Y es un privilegio, un gozo que tenemos de cantar al Señor sus verdades, en su palabra. Que cuando la cantamos con entendimiento, nos emocionan cuando la cantamos con ese entendimiento, ¿verdad? De lo que dicen las verdades de la palabra del Señor. Bueno, esta mañana vamos a estudiar un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Este tiempo de la predicación de la palabra en Romanos capítulo 8. Vamos a considerar este pasaje en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 11. Es una buena porción de la Escritura la que vamos a estudiar. Y no tengo el tiempo para explicarlo todo, pero vamos a ver algunas enseñanzas importantes que están en este pasaje para nosotros los cristianos. Romanos capítulo 8, del 1 al 11. Si lo tienen listo, mis hermanos, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano de nuestro Señor. Padre, gracias te damos esta mañana que nos diste esta misericordia de estar aquí, en este día tan especial, el día del Señor. Gracias que es por tu gracia, es por tu misericordia. Señor, te ruego que podamos entender este pasaje hoy, esta mañana. Ayúdame, Señor, a poder exponerlo de una manera fiel a tu palabra, Señor, a pesar de mis debilidades como hombre redimido, como pecador redimido, Señor. Gracias que me diste esta oportunidad de compartir tu santa palabra, mis hermanos y mis hermanas, esta mañana. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que abra esos ojos, esos corazones, para que puedan escuchar la voz de Cristo. Como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, bendice este mensaje a todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, titulé este mensaje Los que estamos en Cristo.
quiero que miremos unas verdades que nos enseña aquí el apóstol Pablo sobre qué significa estar en Cristo, ¿verdad? Un predicador dijo que el apóstol Pablo resume toda la teología en esa frase, en Cristo, estar en Cristo. Significa, tiene algo para nosotros que debemos entender, y yo quiero que lo miremos en este pasaje, en 3 encabezados que tengo en este pasaje, que quiero que miremos esta mañana, y es que los que estamos en Cristo, número 1, no tenemos condenación. Eso nos dice en el comienzo del capítulo. Los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Los que estamos en Cristo estamos en el Espíritu. Es una posición que tenemos, estamos en el Espíritu, y los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Esas 3 cosas quiero desarrollar en esta enseñanza de este capítulo 8, ¿verdad? Que es un capítulo glorioso, es un capítulo grandioso, porque habla de estas verdades que nosotros los cristianos debemos entender y que nos ayudan a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y quiero poner en contexto este pasaje para que podamos entender a dónde estamos en el capítulo 8, ¿verdad? El libro de Romanos. El capítulo 5, 6 y 7, el apóstol Pablo viene desarrollando, viene explicando ahí que nosotros los cristianos hemos muerto al pecado, ¿verdad? Hemos muerto al pecado. Entonces, si ustedes se fijan, el capítulo 8 comienza con por tanto. Y como hemos aprendido, ¿verdad?, en las predicaciones que ha hecho el hermano Javier, esa palabra por tanto nos lleva a lo que él ya dijo anteriormente. Y por eso es que quiero ponerlo en ese contexto para que nosotros entendamos hasta dónde estamos aquí en el capítulo 8. Pero si ustedes van un poquito atrás, en el capítulo 7, versículo 4, dice Pablo ahí: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otros. Él viene explicando que nosotros hemos muerto a la ley y hemos sido unidos a Cristo. Esa es la idea del capítulo 5, 6, ¿verdad? Donde estamos unidos a Cristo. Los que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Después, en el mismo capítulo 7, versículo 6, vuelve a decir, capítulo 7, versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, ¿verdad? Los cristianos hemos muerto a la ley cuando creímos en Cristo. Eso está diciendo ahí. Pero después, comenzando en el versículo 13 para adelante, en todo el resto del capítulo 7, él comienza a explicar la lucha que tenemos contra el pecado. Es cierto que ya somos libres de la ley, hemos muerto a la ley en Cristo, pero es una realidad que tenemos una lucha contra el pecado. Y eso es lo que él explica en los últimos versículos del capítulo 7. Y quiero leer los últimos versículos del capítulo 7 para que miremos cómo nos prepara para el capítulo 8. Dice el versículo 7:21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Esa palabra ley ahí no significa que es la ley de Moisés, ¿verdad? Él usa la palabra ley en diferentes significados. Y aquí ley es un principio, es una verdad que hay, que el mal está presente en mí. Yo quiero hacer el bien, pero el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo quiero servir con mi mente a la ley de Dios, pero hay otra ley, o sea, hay otro principio, hay otra verdad, que el pecado está en mis miembros. Y miren lo que dice el versículo 24, 7:24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nosotros los cristianos estamos en un cuerpo de muerte, ¿verdad?, que todavía no ha sido glorificado. Nosotros hemos sido regenerados cuando creímos en Cristo, pero todavía tenemos este cuerpo, que es un cuerpo de muerte. Entonces el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, hemos muerto a la ley,
Pero hay una realidad, que tenemos una lucha contra el pecado, porque hay pecado que mora todavía en nuestros miembros mortales, en esta carne que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso lo experimentamos nosotros en nuestra vida cristiana. Si eres cristiano, debes de tener una lucha contra el pecado, porque si no la tienes, hay un problema ahí, ¿verdad? Si el pecado te domina y te controla, entonces posiblemente todavía no has sido regenerado, no has creído, no has nacido de nuevo. Entonces esta es una verdad que él dice ahí. Y esto nos lleva a ese por tanto, que en el versículo 8, ¿verdad? Como tenemos esa lucha contra el pecado, nosotros los cristianos podemos tener la tendencia de pensar de que o no somos cristianos o estamos en condenación. Porque hay una enseñanza de otros cristianos que enseñan que puedes perder la salvación, ¿verdad? Yo sé que ustedes te han escuchado eso, que hay personas que piensan que pueden perder la salvación. Tal vez porque no han entendido esta verdad de número uno. Lo que quiero decir ahí, en el primer encabezado, es que los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Aunque nosotros tengamos una lucha contra el pecado, aunque a veces sintamos que no estamos haciendo las cosas como debiéramos en la vida cristiana, pero si has nacido de nuevo, si estás en Cristo, dice Pablo aquí, no tienes condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación es una sentencia que el Señor da en su tribunal de justicia, ¿verdad? A todos los que han roto la ley. Esta condenación es cuando nos presentemos en el juicio final. Y dice la palabra del Señor en Juan, en el libro de Juan, que todos los que, en Juan 3:18, que el que no ha creído ya está en condenación, porque esa es la condenación, que Cristo vino y lo rechazaron. Entonces dice ahí en Juan 3:18, que los que no han creído ya están en condenación. O sea, ellos están condenados por culpa del pecado, pero los que estamos en Cristo, dice 8:1, no tenemos ninguna condenación. Y esto se está refiriendo a pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Esta es una gran verdad que tenemos, que nos puede dar a nosotros gozo, confianza y paz en nuestra vida cristiana. A pesar, como dije, de la lucha que tenemos contra el pecado, donde a veces, si somos honestos, tenemos que reconocer que fallamos, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos condenación gracias al Señor. Y esto el apóstol Pablo lo explica también en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 7, que voy a ir a leerlo ahí para que él, citando el Salmo 32, dice así, en Romanos 4, 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tenemos condenación, ya esas iniquidades han sido perdonadas, los pecados han sido cubiertos. El Señor no tomará en cuenta tu pecado. No para ese día de juicio. Nosotros hemos sido justificados. Eso es lo que significa ser justificado, ¿no? Que el Señor no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Por esa razón nosotros podemos hablar de la seguridad de la salvación, de que no podemos perder nuestra salvación. Es más, aquí en el capítulo 8, el último versículo, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El capítulo 8 comienza de que no hay condenación y termina en que no hay separación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si eres cristiano, puedes estar seguro que cuando partas de este mundo vas a estar en la presencia de Cristo. Y como dije, hay personas que piensan que pueden perder la salvación y volver a la condenación. Y se viven reconciliando porque dicen que si mueren en ese estado, van al infierno. Pero no es eso lo que está enseñando Pablo aquí. Él dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, a pesar de ese pecado que todavía mora en nuestros cuerpos. Y esa es la primera verdad que nosotros debemos de siempre recordar en nuestra vida cristiana, que no tenemos condenación.
Ahora, esto no nos da a nosotros licencia para pecar, ¿verdad? No por eso voy a decir, bueno, como hay condenación, ahora voy a hacer lo que me da la gana. Bueno, de todas maneras no tengo condenación y de todas maneras Dios me va, al final, Él me va a declarar justo. Si piensas así, entonces todavía no entiendes lo que significa el Evangelio de Jesucristo y lo que significa estar en Cristo Jesús. Porque esta verdad más bien te tiene que impulsar, te tiene que ayudar, te tiene que recordar, te tiene que dar el poder para que no peques y vivir en esa lucha contra el pecado. Ahora, pero ¿por qué no hay condenación para los que estamos en Cristo? Y Pablo ahora va a explicar en el versículo 2 y 3 por qué no tenemos condenación. Hay unas razones aquí. En versículos 2 y 3, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esta frase de la ley del pecado y de vida en Cristo Jesús es como un poquito difícil de entender, ¿verdad? Porque aquí Pablo usa la palabra ley otra vez, que la ley del Espíritu de vida. Nosotros no tenemos condenación porque la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pero una forma que yo estaba pensando cómo explicarlo, que nosotros lo podamos entender, porque hay formas de que los teólogos lo explican, este versículo 2, es que la palabra ley aquí también se puede entender como un principio, una verdad, ¿verdad? Porque no se está refiriendo aquí a la ley de Moisés. Se está refiriendo a que hay una ley de espíritu de vida, que todo lo que estamos en Cristo, la tenemos. Si estás en Cristo, el espíritu de vida está en ti. O sea, tienes vida en el espíritu. Y eso te libera de esa otra verdad, de ese otro principio, de esa ley del pecado y de la muerte que leímos nosotros en el capítulo 7 que está en nuestros miembros. ¿Verdad? Es una ley eso, el pecado y la muerte. Pero yo quería resumirlo así, otra vez, que en Cristo hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Que es la misma idea, ¿no? Pero tenemos el espíritu de vida, y ese es el que te libera. Y muchos ven este versículo 2 como la santificación también en la vida cristiana. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a vivir tu vida en santidad. Pues ahora tienes ese espíritu de vida. No tienes condenación, porque ese espíritu de vida te ha liberado del pecado y de la muerte. Es una ley que está en nuestros miembros, ¿verdad? Que tienen los que no son cristianos. Ahora, ese espíritu de vida ahora te libera de ese poder que tenía sobre ti, que te esclavizaba antes. Ahora ya no tiene ese poder que tenía antes. Pero tú puedes decir, bueno, me acabas de decir que en el capítulo 7 hay una lucha contra el pecado. O sea, todavía está el pecado ahí. Sí, ahí está el pecado, nuestros cuerpos. Y es una verdad también. Pero la otra verdad es que tienes el espíritu de vida en ti, que es que te ayuda a vencer en esa lucha contra ese pecado que todavía muere en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por esa razón nosotros no podemos obedecer más al pecado. Claro que no es perfección, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. Y hasta que el Señor regrese y nos dé un nuevo cuerpo, entonces no vamos a tener ese principio de esa ley del pecado y de la muerte, que por culpa del pecado ha entrado. Y esto lo explica también Pablo en el capítulo 5, cuando habla de los que están en Adán y de los que están en Cristo, ¿verdad? Los que están en Adán, aún nosotros los cristianos tenemos esta lucha contra esa ley. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Tú le trabajas al pecado y te paga con muerte, pero los que estamos en Cristo recibimos la dádiva que es la vida eterna. Entonces, esa es una de las razones, el espíritu de vida que está en nosotros, que nos ayuda a vencer ese espíritu, esa ley, de el pecado y de la muerte. Ahora, la otra razón porque ya no tenemos condenación, la quiero que la miramos en el versículo 4, el versículo 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer,
ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo 3 nos habla del Evangelio, ¿no? Dios es el que nos justificó. Dios es el que lo hizo, porque la ley no lo pudo hacer. Ahora, la palabra ley en el versículo 3, sí se puede entender que es la ley de Moisés. Por eso le digo que aquí hay un juego de palabras con la palabra ley, por la traducción que se hizo. Y según los teólogos, estos versículos son muy difíciles de traducir, ¿verdad? Y lo han explicado de esta manera. Pero el versículo 3 habla de que lo que la ley no pudo hacer. Y esta palabra ley aquí, si vemos que se refiere a la ley de Moisés. Porque ¿qué no pudo hacer la ley de Moisés? No nos pudo liberar de esa ley del pecado y de la muerte. O sea, no nos pudo liberar de esa verdad, no nos pudo liberar de ese principio. Dios lo tuvo que hacer. ¿Y cómo lo hizo? Ahí nos dice el versículo 4. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y este es otra vez el mensaje del Evangelio que nos está dando él aquí. Que recordemos que por eso no tenemos condenación, porque nosotros hemos sido justificados por lo que Dios hizo. No por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer o no hemos hecho. Si estás en Cristo, has sido justificado. Otra vez la palabra justificado es un término legal que significa que has sido declarado en una corte justo. Que tus pecados, como leímos en Romanos 4, han sido borrados. Dios no lo va a recordar más. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios lo condenó en el cuerpo de Cristo. Así como leí el hermano en Isaías 53, que Dios dice que dejó caer sobre él todas nuestras iniquidades en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Jesús pagó ahí por la ira de Dios sobre el pecado, cayó sobre él. Por eso nosotros ahora somos justificados. Y esa es otra razón bien importante, que por eso no tenemos condenación. Yo no puedo perder mi salvación porque ya Cristo pagó por mis pecados. ¿Cómo yo voy a volver a pagar otra vez por mis pecados? Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no tendría valor, no tendría el poder para salvarme. Pero dice la Biblia aquí que la ley no lo pudo hacer. Porque recordemos que la ley Dios la dio para mostrarnos que somos pecadores, ¿no? Para eso Dios dio la ley, y para que la misma ley nos lleve a Cristo. Yo necesito un Salvador. Dice Pablo aquí mismo en Romanos 7, que yo no conocí la ley, dice, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. No, lo dice en el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. O sea, la ley es buena, es justa, es santa, es espiritual. De ningún modo, dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y en el versículo 5, mire cómo lo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. ¿Qué hace la ley? Despierta nuestras pasiones pecaminosas, porque en el momento que escuchamos no codiciarás, el pecado usa ese mandamiento y produce en nosotros codiciar. O sea, el pecado usa la ley. Entonces, no puede la ley salvarnos. La ley es buena, pero el pecado la usa para provocar en nosotros pecar. Entonces, ese es el problema que hay. No es la ley, somos nosotros. Por la debilidad de la carne, dice aquí en el versículo 3. Entonces, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, esta frase, semejanza de carne de pecado, quiero decir unas cosas ahí para que estemos seguros de que entendamos qué significa semejanza de carne de pecado. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:15 que Él es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado que esta frase, en semejanza de carne de pecado, no vayamos a pensar de que Jesús no era perfecto en su carne. Porque la Biblia nos enseña en otras partes que Él fue tentado, pero sin pecado.
Y 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús en su carne no tenía pecado. Pero él vino en semejanza de carne de pecado. O sea, vino como hombre. Él tomó cuerpo humano, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo envió? Dice aquí, versículo 3. Como ofrenda por el pecado. Y ahí condenó al pecado en la carne. Esa es nuestra justificación. O sea, nuestra salvación. Ahí está, otra vez lo está recordando. Ahora, la otra frase, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Lo que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. El requisito de la ley se cumple ahora en nosotros. Una vez que Jesús ha pagado por los pecados, ahora nosotros que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu de vida, que hemos sido justificados, tenemos a Cristo, entonces ahora el requisito de la ley se cumple en nosotros. Y otra vez esta frase, el requisito de la ley se cumple en nosotros, otros lo entienden de que nosotros ahora podemos obedecer la ley, ¿no? Ahora podemos nosotros obedecer la ley porque tenemos el Espíritu Santo. Y es verdad, ahora nosotros tenemos la capacidad de obedecer la ley. Ahora nosotros tenemos, ya no estamos esclavizados al pecado, ¿verdad? Pero a mí me gusta más una interpretación que hacen unos teólogos de que este requisito de la ley se cumple en nosotros, quiere decir de que como Cristo obedeció la ley perfectamente, nosotros estamos en Cristo, entonces es como que yo he obedecido la ley perfectamente, porque Cristo me da su obediencia perfecta a mí. O sea que yo ahora que soy justificado, que estoy en Cristo, tengo una obediencia perfecta, se cumplió la ley, pero no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa explicación ahí, de lo que significa este pasaje ahí, para mí creo que me gusta más por el sentido de que la ley demanda perfección. Y nosotros en nuestra vida cristiana, es cierto que tenemos el espíritu de vida, tenemos el espíritu, pero no tenemos una obediencia perfecta por la lucha contra el pecado. Entonces, pero sí me gusta esa idea de que como Cristo está en mí y Él obedeció la ley perfectamente, entonces es como que yo la haya hecho. Por eso hay una frase que yo escucho que dicen los teólogos que la justicia que yo tengo no es la mía, sino la de Cristo. Nosotros somos justos porque tenemos la justicia de Cristo. Y ahí es donde se cumple la ley en nosotros, ¿verdad? Entonces esas dos razones tenemos ahí de por qué no tenemos condenación, ¿verdad? El Espíritu de vida nos ha liberado y la otra es que hemos sido justificados al Señor mandar al Señor Jesús a morir a la cruz por nosotros, los que creemos en Él. Entonces esa es la primera idea que quiero dar ahí, es que los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación, ¿verdad? Y otra vez, quiero recordarte que esta verdad es para que vivas tu vida en victoria contra el pecado. No para que digas que ahora que no tiene condenación, ahora vas a ir como te da la gana, ¿verdad? No, eso sería no entender lo que está diciendo Pablo aquí en esta verdad. La segunda verdad que quiero decir aquí, con este pasaje, es que los que estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Los que estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 4, en la segunda parte. Esta idea es del 4 al 9, ¿verdad? Dice que los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 9 del capítulo 8, Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros no estamos en la carne, estamos en el Espíritu, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, es obvio, sí, es verdad, porque lo que acabo de decir, pero lo que quiero explicar en esta idea es que estar en el Espíritu no es una opción que tenemos los cristianos. Por ejemplo, decir, bueno, hoy no hice mi devocional, como decía el hermano Javier la semana pasada, yo no hice mi devocional, bueno, por alguna razón me enojé,
o no vine a la iglesia. Bueno, hoy no estoy en el espíritu. O estoy en la carne ahora no conforme a la carne. No es una exhortación para decir, bueno, anden ahora en el espíritu, no anden en la carne. No es esa la enseñanza que está dando aquí, sino que es una verdad de que hemos sido trasladados de un reino a otro, ¿verdad? Por eso le hace un contraste aquí en los siguientes versículos y comienza a hacer un contraste entre la carne y el espíritu. No sé si es teólogo o es pastor, Charles Leiter, ¿qué es el apellido de él? Leiter, en el libro Regeneración y Justificación, le llama un cambio de ámbitos. O sea, el ámbito es un espacio, es un lugar, es un reino, un dominio, donde estamos, ¿no? Estamos en ese ámbito. Entonces, unos están en un ámbito, otros en otro. Los que están en la carne están en ese reino de las tinieblas. Y los que estamos en el espíritu, estamos en el reino de Cristo. Entonces, nosotros al ser regenerados, somos trasladados, como dice la Biblia en Colosenses 1:13, del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, estar en el espíritu ahora es que ahora estoy en el reino, estoy en otro ámbito en el que no estaba antes. Y esa es la idea que quiero dar aquí, que los hombres no regenerados, los que no son cristianos, están en la carne. Entonces, él lo llama aquí, al final del versículo 4, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu. Andar conforme a la carne, vivir en la carne, pero son los que no han sido regenerados, los que no creen, los que están en las tinieblas, los que no han creído. Esos están en la carne. Pero los que somos regenerados, que hemos creído en el Evangelio de Jesús, que somos cristianos, estamos en el Espíritu, residimos permanentemente en el Espíritu, o sea, somos espirituales. Sea que se convirtió en una semana o hace años, el que es cristiano y ha creído en Cristo, ha puesto su confianza en el Señor, ha pasado al reino y ahora está en el Espíritu. Y otra vez, eso nos ayuda a entender que yo no puedo perder la salvación que tengo, porque no voy a volver otra vez al ámbito de la carne si una vez ya nací de nuevo, soy regenerado. Entonces, esa es la idea que quiero dar aquí, ¿verdad? Y entonces él da, del versículo 5 para adelante, un contraste ahí, entre cómo son los de la carne y cómo son los del espíritu. ¿O qué significa eso? Leamos ahora el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si ustedes se fijan, los que están en la carne, dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Versículo 6, poner la mente en las cosas de la carne es muerte. Versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no se somete a Dios y no puede agradar a Dios. Si estás en la carne, tienes esa mente en las cosas del mundo. Tienes tu mente en esta vida terrenal solamente. No puedes agradar a Dios. Nada de lo que hagas, sea que tengas dinero y dones millones, sea que hagas buenas obras, sea que seas moralista, seas un ateo que no bebe o no fuma, lo que sea, si estás en la carne no puedes agradar a Dios, porque los que están en la carne están muertos en sus pecados, en sus delitos. Los que no son cristianos, que no se han arrepentido, que no han puesto su confianza en Cristo, están en ese ámbito de la carne. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero el otro contraste es los que están en el Espíritu. Ahora veamos cómo son los que están en el Espíritu. Versículo 5. Los que están en el Espíritu, que dice, viven conforme al Espíritu. Tienen la mente en las cosas del Espíritu. Y esa mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. El versículo 7 y 8
¿verdad? Por consiguiente podemos sacar la conclusión ahí de que si la mente puesta en la carne no se sujeta a la ley de Dios, la que está en el espíritu sí. Y mente que está en el espíritu puede agradar a Dios, ¿verdad? Porque dice que la que está en la carne no puede. Si estás en Cristo, estás en el espíritu, tu mente tiene que estar en las cosas del espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas da una lista del fruto de la carne y el fruto del espíritu, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, ese pasaje, en Gálatas capítulo 5, como del versículo 19 en adelante. Dice que los frutos de la carne, ¿qué son? Pleitos, envidias, borracheras, envidias. Estoy parafraseando algunas ahí porque tal vez no es el orden. Pero la mente que está en la carne, en eso está. En los pleitos, en la envidia, en las cosas del mundo, en las borracheras, en las orgías, en los adulterios. Y esa mente está en esa cosa. O puede estar también en los placeres del mundo, buscando las riquezas, ¿no? El placer de los placeres de la carne, no sé, la fama, el éxito, todas las cosas que el mundo aprecia y el mundo sigue. Esa es una mente puesta. Y si tu mente está en esas cosas solamente, entonces probablemente estás en la carne todavía. Pero si estás en el espíritu, puedes agradar a Dios. Ahora piensas en las cosas de Dios. Ahora te gusta congregarte. Antes no lo hacías cuando eras cristiano, ¿verdad? Ahora te gusta servir al Señor. Ahora te gusta leer la Biblia. Te gusta darle gracias a Dios cuando comes, ¿verdad? Todas esas cosas que son del Espíritu, que solamente el Espíritu te puede dar. Y otra vez, el pasaje 5 en Gálatas que mencioné, está la lista de los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Según esa lista: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio. Todas esas cosas de la Biblia no hay ley contra ellas. Y esa es una evidencia. Si tienes ese fruto, es una evidencia de que estás en el Espíritu. Ahora, no estoy hablando de la perfección, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos podemos actuar como carnales. Como cristianos podemos actuar como carnales en algunas cosas que hacemos. Pero eso no significa que estoy en la carne, sino que estoy en la lucha contra el pecado. Claro, esa debe ser mi objetivo en mi vida cristiana, ¿no? Ir creciendo en esa santidad, en esos frutos del Espíritu en mi vida. Y esa es la evidencia que voy teniendo. Entonces, los que estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Eso quiero decir con eso, de que hemos pasado al reino de Cristo, tenemos una mente en las cosas del Espíritu. O sea, ahora lees la Biblia y no te aburre, ¿verdad? Antes tal vez ni por cerca leías la Biblia, odiabas la Biblia, no entendías la Biblia, no sé. Porque yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, yo no leía la Biblia, ni se me ocurría ir a la iglesia. Mi vida vivía en las perdiciones del mundo. Jamás se me había ocurrido darle gracias a Dios cuando comía, ¿verdad? Pero ahora que estás en el Espíritu, una evidencia que lo tienes, es que te gusta venir a la iglesia, te gusta cantarle al Señor, ¿verdad? No tienes que estarte diciendo que le cantas al Señor. Claro, es bueno que nos recordemos, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios. Pero diciendo en el sentido de que no te gusta cantarle al Señor. Y después puedes decir, no, aquí yo tengo mala voz, pero es que eso no es una excusa. No es una excusa para no cantarle al Señor. Porque la palabra de Dios nos manda a cantar y nosotros cantamos por agradecimiento, por sus verdades, su palabra. Porque estamos agradecidos, porque entendemos ese evangelio glorioso del Señor Jesucristo que nos salvó y porque estamos en el Espíritu, como dice aquí la palabra. Entonces, esa es la idea ahí en ese versículo que quiero dar lo que estamos en Cristo, no tenemos condenación, en lo que estamos en Cristo estamos en el Espíritu. Y el tercer encabezado que tengo aquí es que no tenemos condenación, estamos en el Espíritu, pero también los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros.
También ustedes me pueden decir, pues, algunos hermanos, pero usted me está diciendo cosas obvias. Bueno, tal vez obvia para ti porque tienes del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero no tanto para el que no ha escudriñado estas escrituras. O tal vez ya lo sabe y te lo quiero recordar esta mañana. Que tienes el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu. Porque la otra cosa que yo me acuerdo cuando yo era recién convertido es que yo estaba seguro que tenía el Espíritu. Por esas enseñanzas que dan también. De que el Espíritu viene por un segundo toque. Y te mandan a buscar el Espíritu. Tienes que ser bautizado en el Espíritu. O sea, hacen una diferencia entre esas dos cosas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esto, pero yo lo he escuchado en el mundo cristiano, pues, evangélico. Tú crees en Cristo, recibes a Cristo en tu corazón, dicen ellos, ¿verdad? Pero después tienes que buscar el bautizo del Espíritu. Y la evidencia es que hablas en lengua. Si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu. Entonces, esa es una enseñanza común que hay en Latinoamérica, pues no sé, en otros países. Pero, entonces yo cuando era recién convertido, me acuerdo, yo no hablaba en lengua, entonces yo decía, bueno, yo no tengo el Espíritu, ¿verdad? Tengo que buscarlo. ¿Y cómo hago, pues, para buscar el Espíritu? Entonces, yo creo que eso no es lo que la Biblia está enseñando. Porque los dones, ¿verdad?, que Dios da, los da para edificar la iglesia. Ya hemos hablado del asunto de hablar en lengua, que es para edificar, y si no edifica a la iglesia, pues mejor que se calle, porque un intérprete es la Biblia, ¿verdad? Nosotros entendemos esa verdad. Pero lo que dice la Biblia aquí es que si estás en el Espíritu, tienes el Espíritu. Mira el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, lo que acabo de decir, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, yo puedo sacar ahí la conclusión, ese versículo 9, que el Espíritu habita en mí, porque estoy en el Espíritu. Además, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, que ahora somos templo de Dios, y el Espíritu habita en nosotros. Ahora, cada cristiano es la morada del Espíritu. Tú tienes el Espíritu viviendo en ti, dentro de ti. No solamente es que me ayuda Él a mí, externamente, como en el Antiguo Testamento, que la Biblia decía que el Espíritu venía y se iba. Por eso venía sobre Sansón, venía sobre y se iba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay otra verdad, que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros, los que somos cristianos. Entonces, si estás en Cristo, tienes el Espíritu Santo habitando en ti. Eso es lo que dice aquí en versículo 9. Porque si no lo tienes, no eres de Cristo. Dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Aunque tú lo digas, porque hay religiosos que pueden ir a la iglesia. La religiosidad es algo que puedes hacer en la carne también. Puedes hacer cosas religiosas que pareces cristiano, pero si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Y no estás en Cristo. Y esta verdad también tienen que entenderle a algunas personas que cuando se les comparte el Evangelio, los hermanos lo han testificado aquí, los sábados, nosotros lo hemos experimentado, porque yo lo he experimentado, hay personas que te dicen, yo fui cristiano, y eso no es una verdad bíblica. Yo fui cristiano un tiempo, pero ahora ando apartadito. Ahora, no, es que no me congrego, pero yo leo en mi casa, pero yo fui diácono, yo fui no sé qué, Pero nosotros entendemos, según este pasaje, que estamos viendo las verdades aquí, que nunca fueron cristianos, porque están en la carne, porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque si lo tuvieran una conciencia o una convicción de pecado, ¿verdad? Se arrepintieran de las cosas que están haciendo. Tuvieran una convicción, una mente que piensa en Cristo, pero no la tienen, según lo que estamos leyendo aquí. Entonces, el Espíritu habita en ti, dice el versículo 9. Y el versículo 10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Tienes el Espíritu viviendo en ti, pero también tienes a Cristo viviendo en ti. Estos tres versículos del 9 al 11 hacen una referencia a la Trinidad. Porque primero dice el Espíritu de Dios, pero el versículo 10 dice,
Si Cristo está en ustedes. O sea, tenemos el Espíritu, también tenemos a Cristo a través del Espíritu, viviendo en nosotros. Pero no solamente eso, miren el versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El versículo 11 es una referencia al Padre también, porque es el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, que fue el Padre que lo resucitó. Entonces, la Trinidad, que es un misterio para nosotros, mora en nosotros a través de su Espíritu. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos son los que nos dan, dice, vida. Entonces los cristianos ahora tenemos el Espíritu. Los cristianos no tenemos condenación. Estamos en el Espíritu y tenemos al Espíritu. ¿Verdad? Así lo quise resumir, este pasaje, en estas tres enseñanzas. Ahora el Espíritu Santo, dice el resto del capítulo, que está en nosotros, nos ayuda a vencer las obras de la carne. Dice en el versículo 11. Ahora el Espíritu Santo, en versículo 13, perdón, en versículo 14 dice que el Espíritu Santo nos guía. Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice más adelante, cuando no sabemos cómo orar. Intercede por nosotros. O sea, estas verdades, hermanos, que tenemos el Espíritu, es algo que a mí me animó, cuando estaba estudiándolo, a entender de que no tengo excusa para decirle que, ay, no, esto es difícil. Y es cierto que es difícil, pues. Pero tenemos el Espíritu de la Biblia. O sea, no estamos solos. Dios no te ha dejado vivir tu vida cristiana en tus propias fuerzas. Porque si eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios. Piensas en las cosas del Espíritu. Estás en el reino del Espíritu. Y eres espiritual. Pero si no, como el contraste que puso el apóstol Pablo ahí, si estás en la carne, lógicamente no tienes el Espíritu. Y puedes estar aquí esta mañana sentado, escuchando este mensaje, o viéndolo, y vienes todos los domingos. Pero si no tienes tu mente así en las cosas del Espíritu, o no tienes esa pasión por servir al Señor, por leer la Biblia, tal vez debes de examinar tu corazón. Porque tal vez estás en la carne, no has entendido esta verdad de que no estás en Cristo. No estás en Cristo. Porque los que estamos en Cristo, dice la Biblia aquí, no tenemos condenación, estamos en ese reino del Espíritu y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Y esas son las verdades que quería compartir con ustedes de este pasaje de Romanos 8, del 1 al 11. Y vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra que es santa, que es bendita, que es perfecta, y que es tu palabra que tiene el poder para hacer nacer de nuevo a los que no creen. Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción a lo que hemos escuchado, de tener nuestra mente en las cosas del Espíritu, de que no tenemos condenación, de que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, y que Él nos ayuda a servir, nos ayuda a poner en práctica nuestros dones aquí en la iglesia. Que podamos reflexionar en esta verdad, los que ya somos cristianos, que a veces podemos hacer cosas carnales, pero eso no significa que estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu, y que podemos arrepentirnos, y que Cristo ya pagó por nuestros pecados, y que nos espera esa promesa gloriosa que vamos a estar con Cristo para siempre, en un nuevo cuerpo, ya no en este cuerpo mortal. Señor, gracias que me diste esta oportunidad, y gracias que diste la oportunidad a los hermanos de escucharla esta mañana. Señor, te bendecimos, te honramos, todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.